Dios les bendiga. Estamos en un nuevo episodio de A la Mesa y esta vez, ¿verdad?, de Mujeres Discipuladas. Tengo el privilegio de que en esta noche me acompañen dos hermanas, dos amigas que han compartido conmigo ya por muchos años. Primero quisiera presentarle, ¿verdad?, a Eileen González. Eileen lleva a mi lado 23 años. Amén, 23 años de ver la fidelidad de Dios juntas. Amén. Ha sido un placer el poder estar aquí hoy y gozarnos juntas un rato en la palabra. Así una es. vez más. Así es. De verdad que Dios trajo a Eileen cuando era novia de Abdiel y la llevó a mi casa y desde ese momento, ¿verdad?, Dios nos ha unido y hemos caminado juntas este trayecto y este ladito de la eternidad y ha sido un privilegio. Yo siempre relajo que hay cosas que yo soy diametralmente opuestas que no puedo hacer. Y yo le digo, tú eres como mi mano derecha y yo la izquierda o al revés, porque es una bendición de verdad trabajar con Eileen. Ella ha sido administradora de esta casa, secretaria de esta casa, pastorea junto a nosotros y de verdad que es un lujo ser madrina de su hija mayor y de su chico, ¿verdad? Pues lo hemos disfrutado demasiado, así que, y es madrina de mi hijo mayor, de Joshua. Así que imagínense la hermandad que Dios nos ha dado en estos 23 años. Gracias, Eileen, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Entonces también por este lado tengo otra chica que usted la mira y ella se tomó la fuente de la juventud. Laisa lleva a nuestro lado 19 años. Llegó a este lugar siendo novia de Cristian y queriendo honrar al Señor en su noviazgo. Amén. Y desde ese momento para acá, lo que Dios ha hecho en su vida, estamos tan gozosos. La vimos casarse, al igual que Eileen, la vimos crecer, luego estar años esperando a sus bebés y Dios darle 2 hijos maravillosos. Y hoy en día soy la directora de la academia de la iglesia, así que bienvenida, Laisa. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por invitarme a estar en este tiempo, como bien dijo Eileen, compartiendo juntas la palabra. Quizás aquí estaremos un ratito, pero como bien tú dices, llevamos ya 19 años juntas y yo agradezco al Señor por cada una de ustedes. Son unas mujeres gigantes en la fe y de verdad que he aprendido demasiado de ustedes. Así es que todo el que tiene la oportunidad de vernos realmente va a ser sumamente edificado por lo que en esta noche aquí se va a dar. Así es que gracias. Y como bien dijo Laisa, nosotras hay una cosa que amamos la palabra de Dios, amamos vivir aferrados a ella. Y en esta parte de Mujeres Discipuladas, hace unos meses nosotros estuvimos hablando sobre Segunda de Pedro y quisimos continuar con esa enseñanza y poderla culminar para el privilegio de todos. Y en esa enseñanza vimos las diferentes características, ¿verdad?, que Pedro nos alentaba y nos decía que debíamos añadir a esa fe que habíamos recibido. Esa fe que fue un regalo, esa fe que el Señor nos dio y nosotros no hicimos nada. Él lo hizo porque nos amó. El Señor nos amó primero y por eso nosotros tenemos el privilegio de tener esa fe, ¿verdad? Pero dice que con esa fe se nos iba a añadir gracia, se nos iba a añadir paz cada vez que creciéramos en el conocimiento de Dios. Y Él nos había dado todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, gracias al divino poder de Dios. El poder que Dios tiene es maravilloso, es glorioso, es enorme. Nosotros quisiéramos poder decir, está limitado a tal cosa, pero no. En todo lo creado nosotros vemos el poder de Dios. Cada vez que en todos estos años hemos visto nacer gente en Cristo y ver nuevas criaturas en Él, hemos visto su poder en acción. El que las cosas que antes no podíamos hacer y luego verlas hechas. Cuando yo miro a Eileen y veo su trayectoria en el Señor, de la joven que llegó a mi compañera de caminar, ver mi compañera de caminar en Cristo, de verdad que ha sido un privilegio.
Y dice que Él nos ha dado todas esas cosas porque Él es excelente, Él es glorioso. Amén. Y junto a eso nos dio muchas promesas. Y esas promesas nos han hecho ser participantes de esa gloria divina, las cuales nos hacen accionar una nueva vida en Él. Y esa nueva vida en Él, dice Pedro, ya viejito, que a esa fe que nos había sido dada, ese regalo que nos había sido dada en todas esas promesas, era necesario que nosotros le añadiéramos diferentes cosas. La primera, estuvimos discutiendo, ¿verdad?, que a esa fe era necesario añadir abundante excelencia moral o virtud. Luego de la virtud, que estuvimos discutiendo ya con Pastora Angie, estuvimos viendo también que era necesario añadir a esa virtud el conocimiento de Él. Cada día más seguir añadiendo el conocimiento de quién es Cristo en nuestra vida. No podemos quedarnos con la fe. Pero por una tercera cosa que necesitamos añadir a esa fe y que debemos esforzarnos para añadirla, dice la palabra que es el dominio propio. A ese conocimiento de Cristo, la palabra me enseña que yo tengo que añadirle dominio propio. Y Eileen, Laisa, estuvo compartiendo con nosotros sobre el dominio propio, así que a mí me gustaría que en esta noche pudiéramos comenzar ese tema y compartirlo con nuestras hermanas también. Y es bien interesante todo este tema del control propio, porque para el mundo hay una definición de control propio, pero la palabra establece algo diferente de lo que es. Así es que hoy Eileen, ¿verdad?, va a estar edificándonos con esto. Mira, les cuento que el control propio es controlar tus pensamientos, es controlar tus sentimientos, tus acciones, tus pasiones, tus deseos, ¿verdad? Prácticamente negarse a ti mismo. Nos tenemos que negar a nosotras mismas, manteniendo, ¿verdad?, nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestra conducta bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de Dios. Me gusta, el control propio es un fruto del Espíritu Santo, dice la palabra. Claro. Es algo, ¿verdad?, sobrenatural que viene y proviene directamente de Dios. O sea que nosotros no lo podemos producir. No lo producimos. Lo produce Él en nuestra vida. Es un regalo. Claro. Es un regalo que el Señor nos dio. La palabra nos enseña que el dominio propio es dado por Dios y es dado mediante su poder. En 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Ahora, también nos enseña que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Sí. Y entonces, si buscamos en Gálatas 5:23, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En otras versiones dice, y dominio propio. Claro. Así que basándome en esas dos palabras, podemos decir que esta virtud nos aplica a todas, a cualquier edad que tengamos, desde la más chica hasta la más grande, ¿verdad? Porque a veces nos vamos en una idea de que esto es para las ancianas de la iglesia, las que ya están maduras en la fe. Pero no, la palabra dice que es un regalo, es un fruto del Espíritu Santo. Claro, claro. O también pueden decir, no, pues esas a las que son jovencitas, que están empezando en la fe, también pueden decir eso, porque ellas son las que se tienen que controlar. Pero cuando la realidad es que nosotros sí venimos de nuestra carne, pero la Biblia nos dice que tenemos dos opciones, o actuamos en la carne y caminamos en la carne, o vivimos en el Espíritu. Entonces, nosotros necesitamos ser gente que viva en el Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu podemos dominarnos y podemos dominar nuestra carne. Y nosotros necesitamos permanecer ahí, aprender a permanecer viviendo. Correcto. Para no darle lugar a la carne en nuestra vida. Porque es tan fácil en tantas situaciones de nuestra vida
la que es mamá, ¿verdad? A cómo le contesta a sus hijos, cómo guarda su boca para entonces ser sabia, sabia con sus palabras con su esposo, en las cosas que hacemos durante el día. Ustedes que trabajan con niños, con padres, todos los días, hay que ejercer dominio propio, ¿verdad? Correcto. Y eso es algo que si nosotros lo ejercemos en la carne, podemos hacer, o mucha gente vienen al Señor y dicen, pues yo puedo ejercer dominio propio yo. ¿Sabes qué? En el mundo hay mucha gente que puede vivir control propio, pero el control propio que me enseña la palabra no es el que ejerce el mundo. El mundo puede decir, yo voy a hacer esta dieta, y pueden haber personas que pueden lograr terminar la dieta, vivir un régimen de ejercicio toda su vida. Gente que por su carácter no contesta, no habla y piensan que tienen control propio. Y aquel que se le hace más difícil dice, no, yo tengo mi propia autodisciplina, ¿verdad? Yo lo puedo lograr. Entonces hay dos cosas, o nos movemos a que yo lo logré y eso me mueve al orgullo cuando yo digo, no, yo puedo leer la palabra, ay, yo no tengo problema con eso, yo la leo, yo oro todos los días y entonces quizás hay otros que se le hace difícil, al principio están inconstantes, ¿verdad? Y dicen, pues yo nunca lograré esto, no lo podré lograr y lo intentan y lo intentan y lo intentan, no lo podré lograr, entonces se desaniman. Pero es que Dios no nos pide que lo hagamos en nuestra fuerza. El control propio no proviene de nuestra fuerza, no es ni para nuestro orgullo, porque lo hagamos solos y digamos, yo puedo lograr esto, ni tampoco es para que nos desanimemos cuando lo intentemos y no lo logremos. Eso es correcto, es ver ese fruto obrar en mí. Amén. Es obrar en mí. Y precisamente ahí está la buena noticia para todas nosotras. Claro. A medida en que sigamos adentrándonos en nuestra relación con Dios, exacto, ese fruto va a seguir, ¿verdad? En nosotros se va a dar. Y precisamente lo vamos a poder lograr. Vamos a poder lograr tener el dominio propio que la palabra establece que tengamos. Pero tenemos que estar alertas también porque puede llegar el momento en que no lo tengamos y Proverbios 25-28 nos habla sobre esto. Claro. Es correcto, mira, el Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Entonces me está hablando, bueno, tengamos claro que el dominio propio no es algo que nace de nuestro intelecto. Claro. Y muchas veces nosotras consideramos que es con nuestra fuerza, como decía Jessica, o con una voluntad firme de nosotras, ¿verdad? Y no viene de nuestro intelecto. Hay tantas personas, tanta gente que tiene tanta capacidad y sin embargo viven arraigados del pecado, perdón. Y ellos saben que van a tener unas consecuencias de ese pecado. Exacto. Pero como esto no es por el intelecto, sino es por un asunto del corazón. Claro. Porque es cuanto yo permita que el Espíritu Santo obre en mi vida. Amén. Así que, siguiendo la palabra, quiere decir que también nos enseña que el que no tiene dominio propio estará a merced de cualquiera que quiera entrar y saquear su vida, ¿verdad? Viene a robar, viene a hurtar, viene a dañarnos. Entonces, si nosotros vemos esa imagen, pensamos, por ejemplo, las murallas de Jericó eran impenetrables. Si nosotros nos encontráramos dentro de las murallas de Jericó, pero fuera Dios quien defendiera esas murallas y no quien estuviera en contra de que esas murallas fueran destruidas, la realidad es que nadie allí hubiese podido entrar. Tenía murallas altas, estaba protegida. Amén. La realidad es que la gente miraba y decía, ahí nadie puede entrar. Si nosotros cultivamos una relación con Dios, si seguimos creciendo en el conocimiento de Él, teniendo una relación, o sea, nosotras llevamos 23 años y 19
años de relación y la realidad es que nos ha costado el conocernos, el interesarnos, el buscarnos, el animarnos, el enseñarnos la una a la otra para poder crecer. Pues lo mismo es con el Señor. Para nosotras poder tener ese dominio propio y no ser acechadas, no ser destruidas, porque nosotros no tengamos esa relación con Dios y le digamos, Señor, acabo de conocer esto, porque el conocimiento viene antes. Acabo de conocer esto en tu palabra. Dispongo mi corazón frente a ti, te digo, no puedo hacerlo. Necesito que me asista. Necesito que tu Espíritu Santo me llene. Yo quiero añadir a la virtud conocimiento y al conocimiento quiero añadirle dominio propio. Necesito que sean tus fuerzas. Amén. Ayúdame, ¿verdad? Amén. Y precisamente en la palabra nosotros podemos encontrar un ejemplo de una mujer que tuvo conocimiento, pero tuvo una pequeña situación. Y esta mujer era Eva. Háblanos sobre Eva, Eileen. Es interesante recordar que Dios fue quien creó a Eva. Y dice la palabra que en cuanto a Adán, esa palabra a mí me encanta, yo se la recuerdo a Diel cada día. En cuanto a Adán vio a Eva, dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿verdad? Fue algo impresionante, era hermosa esa mujer, era perfecta. Dice la palabra que Dios la había hecho a su imagen. Amén. Semejante a él. Oh, wow. Es algo increíble de pensar, ¿verdad? Pero dice la Biblia también, quiere decir que entonces no había vergüenza en ella. Claro. No había pecado en ella. Lo que había era pureza y santidad. Y lo más loco de esto, como decimos los puertorriqueños, era que ella conocía directamente ese conocimiento que Jessica hablaba. Claro. Ella lo conocía directamente de la boca de Dios. Era directo. O sea, de caminar con Él. No había ninguna excusa. Todo audible. Aquí, caminaba por ese jardín, todo era perfecto. Y caminaba con Él. Pero dice la Biblia que se dejó vencer por la astucia de Satanás. Dice que fue convencida por la mentira. Fue cautivada por esa belleza de árbol. Eso tenía que ser impresionante. La cosa es que era un solo árbol, un solo fruto. Tenía miles de frutos. Es verdad, yo me imagino todos los frutos que habían allí. Y sin embargo, fue seducida por detenerse y mirar, y de mirar, escuchar y desear y repensar. ¡Wow! ¿Eso no nos pasa? Ah, claro que sí. Fue vencida por el deseo de sabiduría. Y mira, mi hermana. Ahí es el detalle. Ella quería ser igual a Dios. La falta de dominio propio nos lleva a tomar un comportamiento que nos hace creer que estamos por encima de mi hermano o aún por encima de Dios. Claro. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Claro. Sí, porque fueron dos cosas. Por encima del conocimiento que había tenido. O sea, ¿cuántas veces, Eileen, nosotras, Dios nos da un conocimiento en la palabra, nos da el conocimiento en la escritura, es el conocimiento perfecto? Está ahí. Lo que dice la escritura es la verdad. Amén. No hay otra cosa. Él es la verdad. Pero a veces nosotros recurrimos a cualquier medio que nos diga de comunicación, de psicólogos, de Instagram, de redes, que nos digan qué es lo que nosotros debemos hacer. Cómo debes rebajar, cómo debes conquistar a tu esposo, cómo debes ser padre, cómo debes ser madre, cómo una mujer puede mantenerse joven, cómo una mujer puede ser sabia, qué cosas debemos leer y saber. Pero la Biblia nos dice, el Señor nos dice en la Escritura, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Nos entrega el conocimiento, pero somos seducidas como Eva todos los días y no lo reconocemos. De que pudiéramos quedar como aquella mujer que tú decías, sin murallas, al acecho todo el tiempo, como lo fue Eva, y fue engañada. Amén. Lo maravilloso de la Escritura
es que cuando nosotros nos detenemos a estudiarla, podemos ver todo esto precisamente para no caer. Claro. Precisamente el Señor, ¿verdad?, nos deja estos ejemplos para que podamos crecer y no cometamos los mismos errores. Amén. ¿Verdad? Y así cuando estamos entre amigas, precisamente alentarnos las unas a las otras. Amén. A no caer en este tipo de error. No obstante, hay otro ejemplo en la palabra, contrario a Eva, Claro. de una mujer que sí decidió Abrazar tener el dominio conocimiento. propio y abrazar el conocimiento de la palabra para poderlo ejercer. Claro. Y esta mujer fue Esther. Esther fue una joven judía, la cual fue preparada para ser de las doncellas del rey. La palabra dice que cuando se la presentaron al rey Asuero, que era en ese tiempo el rey, él también quedó impactado con ella. Dice que quedó impactado con la belleza. Eran como dos mis universos. Primero Eva Y después Esther. Y él dijo, he aquí mi reina, ¿verdad? Y dice que en la historia, ¿verdad? Para ir sobre la historia rapidito, cuenta la palabra que había un hombre que se llamaba Amán, que dictó un decreto, ¿verdad? Este hombre tenía una posición alta al lado del rey Asuero, a nivel que la gente se postraba ante él, ¿verdad? Y se humillaban ante él. Y este Amán, pues decide hacer un decreto porque un día salió, ¿verdad? Y vio que Mardoqueo, que era un pariente de Esther, no se había postrado ante él. Y le dio tanta ira, dice la palabra, que creó este decreto. Y este decreto prácticamente lo que hablaba es que iba a haber un exterminio judío. Iba a mandar a matar a todos los judíos. Y como les dije al principio, Esther era una judía, pero ahora era la reina. Ahora, nadie en el palacio sabía que Esther era judía, pero dice la palabra. Sí, porque fue un certamen, como la escogieron. Sí, eso ¿verdad? Eso fue una cosa increíble. La prepararon. La prepararon, la sacaron del pueblo judío. Ella era huérfana, ¿verdad? Había vivido con su tío Mardoqueo, pero fue escogida, fue sacada, ¿verdad? Entre las jóvenes hermosas, esa joven judía fue sacada y ahora era reina. Ajá. Bueno, viendo ahí a Esther se entera por una de sus doncellas que Mardoqueo anda por ahí corriendo, vestido de cilicio, triste, llorando a grandes voces, ¿verdad? Y le dice, por ahí anda Mardoqueo haciendo esto. No solamente él, decía que el pueblo judío también. Había una tristeza inmensa en ese pueblo. Sí. Ahora, dice la palabra que Esther le manda a decir a Mardoqueo qué estaba pasando, qué sucedía. Y Mardoqueo le cuenta lo que está sucediendo. Y le dice, ¿cuándo le cuenta? Ve y preséntate al rey y aboga por nosotros. Ve y pide por el pueblo. Pero Esther se acordó de un detallito. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Y era que si cualquier persona se presentaba ante el rey sin ser llamado, lo mataban. Eso era la orden. La mataban. No era cualquier chiste. Eso era ley. Yo me lo hubiera preguntado también. Pero Mardoqueo, muy sabiamente, le contesta, bueno, posiblemente tienes razón. Ahora recuérdate algo, te puedes quedar la boca callada, pero ahí donde estás, sigues siendo judía. Y ahí donde estás, Dios, a pesar de ti, puede defender al pueblo y puede librarnos de esta tristeza. Claro. Pero no sé de ti. Ahora recuerda que tal vez para eso fue. No era porque eras linda, mamá, ¿verdad? Claro. Tal vez por esa razón es que estás llegaste, ahí. Es que llegaste Dios te reina. puso ahí con ese Claro. propósito. Claro. Así que dice la palabra, porque fue algo inmediato. Dice la palabra que entonces Esther le contestó, pues dile Rápido. esto a Mardoqueo. Dile que el pueblo y tú oren y ayunen por mí, porque yo me presento ante el rey. Y si perezco, que perezca. Claro. Así que
antes de entrar, ella se puso de acuerdo, ¿verdad? Ella creó un plan de acción ante ese conocimiento que había tenido. Claro, desde niña me imagino, con ese tío viviendo, ella sabía lo que estaba diciendo Mardoqueo. Por eso accionó rápidamente y dijo, pónganse a orar, Amén. ayunen por mí. Así que eso me enseña, ¿verdad? Cuando dialogábamos con las mujeres discipuladas, les hablábamos que nos enseña que solo hay un lugar donde acudir en todo momento y en toda circunstancia. Amén. Y ese lugar es la presencia de Dios. Amén. Y Esther nos recuerda que es allí, en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra, ¿verdad? Así que Esther es un ejemplo de lograr tener dominio propio en medio de una situación que quizás afloró sus emociones, que quizás afloró sus temores, claro, sus más profundos temores, porque decir, puedo morir, ¿verdad? Se lee bonito, pero debió haber sido difícil. Debió haber sido bien difícil. Ella es un ejemplo de no salir huyendo, no dijo, pero yo soy la reina. Claro. Y yo tengo que seguir las instrucciones del rey, porque muchas veces, Jessica, ¿sabes qué pasa? Que tenemos el conocimiento. Claro. Pero lo vamos amoldeando a cómo son, ¿verdad? A mi beneficio. Exactamente. A mi beneficio. Y ella pudo haberlo escogido. Claro. Pero no lo escogió. Claro. Así que ella es ese ejemplo de que sí se puede tener dominio propio en medio de una situación difícil. Claro. Ella preparó su corazón para accionar y hacer la voluntad de Dios. Correcto. Para dominar sus emociones, sus anhelos, sus deseos, si eran incorrectos, ¿verdad? Ella dijo, yo le temo a la muerte, pero yo no debo tenerle temor a la muerte. Debo tenerle temor a no hacer la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que debe movernos a nosotras. Así que, Eileen, de verdad te agradezco tanto que hayas sacado de tu tiempo para compartir con nosotros sobre lo que es el verdadero dominio propio y cómo nosotras, ¿verdad?, podemos seguir añadiendo a esa fe, ¿verdad? Podemos seguir añadiendo virtud, a esa virtud conocimiento, y a ese conocimiento también podemos añadir dominio propio. Así que nos vemos en la próxima. Gracias, Laisa, por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, Eileen, ha sido un placer. Amén. Dios Igual. les bendiga.